Bienvenidos a France 24 y a este programa especial sobre canje de deuda por naturaleza. Yo soy Daniela Blandón y este programa fue preparado en conjunto con nuestra cronista de medio ambiente, María Clara Calle, porque vamos a analizar el tema tanto desde el punto económico como ambiental. Esta iniciativa que está tomando fuerza es una forma de que los países cambien sus deudas actuales por unas más favorables y con ese ahorro inviertan en el cuidado de los ecosistemas, un concepto que no es nuevo. De él se está hablando desde finales de la década de los 80, pero solo hasta hace poco comenzó a ser verdaderamente atractivo. Pero para entender primero qué es un canje de deuda por naturaleza, hemos preparado el siguiente informe. Canjear una deuda consiste en reducir su monto a través de un trato entre prestamistas. Por ejemplo, si yo tengo un crédito hipotecario de vivienda para el cual pago el 10% de interés con el banco A y que el banco B me propone comprarme esa deuda al 7%, pues yo obviamente acepto y le pido al banco B que me entregue, en vez de la deuda que tengo con el otro, una nueva deuda al 7%. En el caso de un país, la operación es más compleja. El primer acreedor que tenía una deuda de 100 conmigo. Ahora salió del trato, vendió por 50, perdió 50, pero está contento porque pensaba que iba a perder más. El nuevo acreedor que tengo, el que me conoce, compró esa deuda por 50, él pagó 50 y está contento porque yo le prometí que le iba a reembolsar 75. Entonces piensa que va a ganar, que probablemente será el caso. Y yo también estoy contento porque en vez de tener una deuda de 100, ahora tengo una deuda de 75, o sea que gané 25. Y además gané los intereses que iban con esa deuda, así que gané más que 25, probablemente gané 30 o 40. El canje por naturaleza añade un ingrediente adicional. Parte de ese ahorro debe destinarse a proyectos de conservación de los ecosistemas. Como Ecuador, que realizó la operación de este tipo más grande de la historia con una deuda que por su situación económica le era difícil de pagar. Se ha canjeado deuda actual por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares por una nueva deuda de 656 millones de dólares. En términos sencillos, fue como comprar $1 por 40 centavos, en una operación organizada por Credit Suisse y respaldada por bancos de desarrollo que asumen el pago si Ecuador no lo hace. El objetivo final, cuidar las Islas Galápagos. De los ahorros generados, 450 millones de dólares se invertirán durante 2 décadas en la protección de al menos 13 islas y 35.000 especies a lo largo de unos 198.000 kilómetros cuadrados de océano que hacen parte de las reservas marinas Galápagos y La Hermandad. A Ecuador probablemente le seguirán más países. Los bancos de desarrollo han anunciado esfuerzos para aumentar su participación en este tipo de transacciones. Conservar la naturaleza, este es el objetivo principal. En este punto es bueno señalar que paradójicamente los países que contribuyen menos al cambio climático con emisión de gases de efecto invernadero y los que cuentan con más recursos naturales son los más susceptibles a los desastres, tanto ambientales como económicos. De hecho, suelen ser los que menos pueden permitirse invertir en conservación porque sus presupuestos están ahogados en deudas. El Fondo Monetario Internacional cree que un 60% de esas naciones más propensas a los desastres está en alto riesgo de entrar en una crisis fiscal si es que ya no lo están. Estos canjes de deuda no solamente impactan en lo económico, sino también en lo ambiental. Con el canje de 2021, Belice prometió proteger el 30% de sus océanos y esa meta ya va en un 20%. También tenemos a las Islas Seychelles, que han aumentado la diversidad marina y aunque no todo se atribuye al intercambio de deuda, sí es diciente que volvieron las ballenas azules, disminuidas por la pesca de los años 60. A poco menos de un año del canje de deuda en Ecuador, todavía no son públicos sus resultados en materia ambiental. Contactamos al nuevo gobierno de Daniel Noboa para hablar sobre la operación que se hizo bajo el mandato del ahora expresidente Guillermo Lasso, pero decidieron no hablar con France 24.
No obstante, estas operaciones también tienen sus claroscuros desde el punto de vista ambiental, porque los inversionistas privados pueden utilizar la riqueza natural de un país para obtener dinero a cambio sin preocuparse tanto por proteger los ecosistemas y aprovechándose del riesgo político y de un posible default que pueda enfrentar un gobierno. Así nos lo explicó Daniel Ortega Pacheco, exministro de Ambiente de Ecuador. Desde un punto de vista ideal, la motivación central debería partir del país, que está severamente endeudado, que confronta un alto nivel de riesgo político y que tiene muy cercano la posibilidad de un default. Esa debería ser la principal motivación, es decir, cómo yo manejo mi espacio fiscal para poder invertir en el desarrollo del país, erradicación de la pobreza y, por supuesto, prepararme ante los efectos del cambio climático. Lastimosamente, lo que hemos visto es algo distinto. Lo que hemos visto es una oportunidad, no un comportamiento oportunístico desde el punto de vista de generación de rentas por parte de los intermediarios financieros que observan que existe una oportunidad cuando el país está en ese nivel de endeudamiento. Por eso, un factor que hace la diferencia en estos casos es si el país es el que busca el canje o si es un inversor privado, porque esto también determina qué tanta participación tendrá el Estado. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el turismo es la industria que más contamina a las Islas Galápagos y aún así están sentados en el grupo que toma las decisiones. ¿Cuál es el problema? El fondo en Galápagos se crea con un objetivo ambiental, que es la vigilancia, el monitoreo para prevenir pesca ilegal, particularmente. Adicionalmente, quieren usar recursos también para investigación, lo cual siempre es loable. Sin embargo, si los programas y las políticas que se van a implementar son de monitoreo y vigilancia justamente del sector pesquero y del sector turístico, salta a la vista que puede existir un conflicto de interés real, porque cada una de esas actividades va a ir en contra de los intereses que están siendo impactados. Ahora, muchos se preguntarán quién gana entonces con los canjes de deuda por naturaleza y cuáles son los objetivos. En el caso puntual de Ecuador, el exministro de Ambiente, Daniel Ortega, afirma que también hay puntos relacionados con la seguridad. Segundo, las actividades de monitoreo y vigilancia tienen implicaciones sobre dos dimensiones adicionales por las cuales participa el ministro de Seguridad y Defensa en el fondo. Y estas son de monitoreo de tráfico ilícito y monitoreo de migrantes. Entonces, realmente el uso de los recursos se concentra en temas de seguridad. El esquema ambiental permite vender una ilusión bastante valiosa sobre un área que ya contaba con protección. Recuerden que esto está dentro de la Reserva Marina de Galápagos. La Reserva de Hermandad lo que nos permite es un doble modelo de seguridad que además ahora involucra a la sección defensa. Inclusive el exministro sostiene en este diálogo con France 24 que este canje no incluye ninguna cláusula para preparar a la isla frente a la crisis climática. Pero más importante es el impacto del cambio climático que va a confrontar y para lo cual el canje de deuda no tiene ni siquiera relación. Recordemos que en el fenómeno del Niño de 1980 y de 1990, Galápagos perdió un gran porcentaje total de sus especies y lo que ha estado haciendo desde esas décadas para acá es recuperarse. Pese a ello, este año va a confrontar el fenómeno del Niño más grande que hemos tenido y si bien nos hemos enfocado en hacer un aparataje mediático de celebrar un canje, hemos hecho muy poco para preparar a las islas al fenómeno del niño que la confronta. Por este motivo del que venía hablando nuestro invitado, desde Latindad, que es un grupo que trabaja por la justicia económica y social, insisten en que el caso concreto de Ecuador, que allí se hubieran podido buscar otras opciones para poder proteger a Islas Galápagos. El exministro habla, por ejemplo, de quitar el subsidio a los combustibles. Los subsidios a los combustibles en Galápagos representan casi los mismos 17 millones de dólares que este canje nos da. Si nosotros hubiéramos retirado los subsidios al diésel que utilizan las embarcaciones turísticas medianas y grandes para no afectar a los pequeños, si hubiésemos retirado el subsidio a las embarcaciones de pesca, que supuestamente es artesanal, pero tienen mediano y gran embalaje en Galápagos, usted llegaría a movilizar los mismos recursos fiscales sin la necesidad del canje. Y si al final del día el pago del préstamo que se ha comprometido a tener el gobierno como parte del canje se hiciera con ese subsidio, entonces sí estaríamos hablando de una reforma fiscal para asegurar la sostenibilidad de las islas, resolver sus requerimientos fiscales y permitir que el gobierno pueda satisfacer otros servicios más allá de monitoreo y vigilancia.
Aunque puede haber riesgos financieros y ambientales en este tipo de negociaciones, también hay que decirlo, hay casos que han mostrado más éxito. Además, cada día aumentan las voces que piden una condonación total y masiva para aquellos países abrumados por los préstamos y que no sea solamente un canje puntual. De hecho, la Organización de Naciones Unidas ha hecho varios llamados al respecto, sobre todo en un entorno de bajo crecimiento y altas tasas de interés en el mundo. El Programa de la ONU para el Desarrollo asegura que la comunidad internacional debería intensificar los esfuerzos de alivio de la deuda para, de esta manera, poder evitar una crisis de desarrollo cada vez más profunda y, en últimas, a la vez, proteger la naturaleza en plena emergencia climática. Hasta aquí este especial de Economía y Medio Ambiente en France 24. Ustedes los invitamos que se queden con nosotros en nuestro canal, también en nuestras redes sociales, France 24 y france24.com. Quédense con nosotros.